Amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por estar una vez más entre ustedes. Una vez más, no podemos ver los numeritos corriendo por aquí por abajo, pero esperemos en el Señor que nos estemos escuchando bien por allá. Permítame un segundito. Amor, Josué, bellos. ¿Sí se escucha? Ok, gloria al Señor. Eso, gloria al Señor. Qué bueno, ya estaba a punto de cortar otra vez el video, pero no. Gracias a Dios, mis queridos amigos y hermanos, que vemos los numeritos, que a pesar de que no cambian, mi esposa ya me ha confirmado que todo se escucha bien por allá y se ve bien. Así que gloria sea al Señor. Una vez más podemos ver la mano maravillosa del Señor obrando a nuestro favor para la gloria de su nombre. Permítanme un segundito. Así que gracias, muchísimas gracias le damos a Dios por esta oportunidad, porque para nosotros es más que un privilegio, ¿no? El poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. El Señor conoce el deseo de nuestro corazón de compartir su palabra, una vez que Él nos ha hecho el llamado a hacerlo, que podamos efectuarlo tal y como el Señor lo desee, ¿no? Así que permita el Señor que cada día podamos prepararnos cada vez más para compartir con ustedes y enriquecer el pueblo del Señor y también, cómo no, por supuesto, alcanzar aquellas almas que necesitan a Cristo. Como lo dije en clases anteriores, ¿no? No nos dedicamos a hacer los videos a través de YouTube para obtener ganancias monetarias, pero ahora, con la ayuda del Señor y por el llamado del Señor, los hacemos, ¿no? Con el fin de ganar almas para Cristo. Así que gloria sea al Señor por eso. Así que vamos a continuar. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema confianza en nuestro Dios. Y nosotros vamos a hablar en este caso en particular, basados en el libro de Juan. Ya cambiamos al capítulo 5. Este bloque de temas, de versículos, perdón, es desde el versículo 1 hasta el versículo 18, pero hoy vamos a estar hablando solamente del versículo 1 al versículo 9. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos tener buena disposición en esta tarde o en este día, dependiendo la hora en que nos vea, para poder escuchar y en este caso no solamente a mí como su siervo, sino más bien escuchar la palabra del Señor. Y cuando me refiero a escuchar, me refiero a no oír en el sentido de que entra por aquí, sale por acá, sino que permita el Señor que podamos escucharlo en el sentido de entra por aquí, retenerlo, como dice la palabra del Señor, no a través del apóstol Pablo, retener lo bueno y lo que usted crea que no es conveniente en el momento, pues obviamente desecharlo, ¿no? Porque entendemos, ¿no? Que todos nosotros ciertamente buscamos la mejor manera de prepararnos para el Señor, pero como todo ser humano podemos a veces equivocarnos, tropezar, tartamudear, etcétera, etcétera, o incluso decir algo que lo dijimos por error, ¿no? Que nos equivoquemos en el versículo o en la cita bíblica, pero que al final de cuentas todos podamos entender que hay un anhelo y un deseo de dar lo mejor de nosotros para la gloria de Dios y para el beneficio de su pueblo y de todos aquellos que necesitan de Cristo. Amén. Así que permita el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos aprender algo en este día, ¿no? Que sea el Señor enseñándonos a nosotros. ¿Qué les parece si nos rendimos al Señor? Le pedimos primeramente, como siempre lo hago, ¿no? Pedirle perdón a nuestro Dios por cualquier situación en la que nosotros hayamos irrumpido en pecado o en falta delante del Señor. Porque muy bueno y muy agradable es el nosotros exponernos a Dios, exponernos a su palabra, exponernos a su presencia, estando perdonados delante de nuestro Dios, porque sabemos que no hay ninguno que diga yo no peco o yo no he pecado. Todos tropezamos de alguna manera u otra. No digo que lo hacemos con la misma frecuencia, pero a veces nosotros por la ignorancia o a veces incluso por la necedad o la terquedad o incluso a veces por el descuido, tendemos a veces a tropezar con nuestros labios, con nuestros ojos, con nuestros oídos o nuestro pensamiento, incluso al malinterpretar a un hermano y juzgarlo y criticarlo por algo que creemos que dijo, pero que al final de cuentas
no era su intención la que nosotros percibimos, sino que era otro y el pensamiento tampoco era el mismo. Amén. Así que permita el Señor que nosotros podamos estar limpios para la gloria del Señor en esta tarde. Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite que en esta tarde, Señor, todos y cada uno de nosotros podamos estar limpios delante de ti, Señor. Perdona todos nuestros pecados, perdona toda nuestra maldad, toda nuestra injusticia, Señor, y toda nuestra iniquidad, todas nuestras faltas, Señor, que puedan ser borradas delante de ti y que podamos estar una vez más a cuentas contigo, Señor. Que en esta tarde nosotros podamos estar libres de toda atadura, de todo engaño, de toda mentira, Señor, de nuestros enemigos, y que podamos percibir lo mejor de ti a través de tu palabra. Que a través de esta enseñanza, Señor, tú puedas hablar a nuestras vidas, dando consuelo, dando ánimo, dando fortaleza, dándonos sabiduría y entendimiento sobre todas las cosas, para deshacernos de todas aquellas cosas en las cuales no son convenientes delante de ti, para deshacernos de todos esos estilos de vida que no te son agradables, Señor, que solamente tú sabes cuál de ellos está en nosotros, Señor. Y en este caso te rogamos también para que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para detectar precisamente eso, lo que no te agrada, Señor, y lo que te agrada también, para que en lo que te agrada podamos nosotros hacer nuestro mejor esfuerzo por traer alegría y gozo a tu corazón al comportarnos y al actuar conforme sea tu voluntad, conforme es tu deseo, conforme a tú lo proclamas en tu palabra para nuestras vidas, Señor. Permítenos en tu misericordia estar a cuentas contigo para que podamos nosotros no tener ningún estorbo en aplicar y en vivir la Biblia en nuestras vidas, Padre, y que así nuestro caminar pueda ser agradable a tu presencia y tú incluso puedas decir en un momento oportuno, Señor, cuánto nos has amado y cuánto nos has ayudado, cuánto nos has bendecido, porque has visto en nosotros el esfuerzo de querer agradarte en todo, Señor, a pesar de que a veces no hacemos lo correcto, pero que tú ves en nuestro corazón la intención de querer hacer lo mejor para ti. Gracias, Padre amado. Gracias porque sabemos que tú nos darás la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento y sobre todo la ayuda para que podamos seguir adelante en Cristo Jesús para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Tu palabra nos da ejemplo de ello. En ti tenemos nuestra confianza. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que como les dije en el día de hoy, el tema es nuestra confianza en nuestro Dios, o más bien confianza en nuestro Dios. Lo dejé neutral con el fin de que pudiéramos nosotros aclarar o presentar en quién nosotros tenemos nuestra confianza en estos momentos, a través de la escritura, claro, a través de la enseñanza, que podamos identificar en quién nosotros tenemos nuestra confianza en este momento y por supuesto, en quién la pondremos el día de mañana, o como en algunos casos sucede, en quién la pondremos después de esta clase. Amén. Así que sea el Señor glorificándose en la vida de todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a la clase. La lectura bíblica la vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 18, y dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo:
levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gloria al Señor por su bendita palabra. Como les dije, este es el bloque de versículos que vamos a estudiar en esta ocasión, pero en realidad nos vamos a enfocar en los versículos 1 al 9, hasta el instante, o sea, hasta el momento donde dice el versículo 9 que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Gloria al Señor. Ahora permítame tantito que no estoy seguro. No, 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 permítanme un segundito. Y yo quería traerles el día de hoy, de verdad que se me pasó por completo, quería traerles unas imágenes de ese estanque de Bethesda. No estoy seguro si lo tenía en alguno de estos. Si no, me lo van a tener que disculpar y lo vamos a compartir en la otra. Pero que yo había visto precisamente una imagen en estos libros acerca del estanque de Bethesda. Se los voy a tener que deber para tomar tiempo y compartirlos con ustedes, aunque sea de repaso. Pero hay unas imágenes muy interesantes porque nos muestra el lugar, la posición y hacia dónde miraba ese estanque de Bethesda, ¿no? Donde nuestro Señor Jesucristo sanó a este paralítico. Y nos mostraba incluso, me parece que también alcancé a ver, donde mostraba cómo quedaba Jerusalén dentro de esos muros de protección, ¿no? Muros que incluso los vemos en las películas, ¿no? De esas películas antiguas que hablan de los reyes, que hablan de crónicas de los reyes de la antigüedad, donde podemos ver unos muros bastante altos, donde están incluso los arqueros y todo lo demás tirando flechas hacia abajo cuando viene el enemigo. Pero que le digo, dentro de esos muros, dentro del pueblo de Jerusalén, se encontraba este estanque con 5 pórticos. De acuerdo a lo que nosotros vemos en la Biblia, los pórticos serían, si pudiéramos decirlo para que podamos entenderlo en este momento, serían pasillos, ¿no? Pasillos por donde la gente podía caminar y entrar hasta a cierto lugar en este estanque, ¿no? Y había 5 de ellos en la fotografía que miré, tenía prácticamente como que si fuera un rectángulo. Había 1, 2, 3, 4 y 5 pasillos, 5 pórticos por donde la gente abundaba, caminaba para poder entrar a ese estanque, ¿no? Y nosotros podemos ver en este caso en particular que era una gran multitud de personas. Como dice la escritura en este caso en particular, que había personas que eran cojos, que eran ciegos y que incluso en este caso podemos ver que ellos esperaban un movimiento en esa agua para obtener esa sanidad. O sea, nosotros podemos ver que estas personas, en cierto sentido, la única manera de poder ser sanos, de poder traer alivio a su cuerpo, independientemente de la enfermedad que tenían, tendría que ser a través de ese movimiento de esa agua, donde aparentemente podemos ver un ángel que supuestamente mueve o toca o hace un movimiento en esa agua con el fin de que las personas puedan lograr entrar, y la primera que entrare, al final de cuentas quedaba sano.
Pues sabe, mire, eso es lo interesante de que nosotros podemos ver a través de aquellas personas, ¿no?, que Dios utiliza para que son estudiosos de la palabra de Dios, para ayudarnos a entender por qué se habla esta narración en la Escritura. Porque si bien lo que se narra en la Escritura es verdadero, al final de cuentas el hecho real no precisamente es así. Como algunos dicen, no son un tipo de creencias, un tipo de, ¿cómo lo podemos decir? Como que si fuera un dicho que se decía en aquellos tiempos, algo que aparentemente sí sucedía cuando en realidad no parecía verse en realidad a través de la Biblia, ¿no? Un mito, si pudiéramos decirlo así, ¿no? Nosotros podemos ver a través de estos estudiosos que ellos dicen que verdaderamente solamente era un dicho que se recorría a través de los pueblos, en este caso en Jerusalén, con el fin, ¿no?, no sé, tal vez de querer ayudar a las personas en algún sentido, pero que en la Biblia no hay ninguna narración de algo que suceda similar a esto, a excepción de esto que se dice, de lo que acabamos de leer. E incluso había alguien que nos hizo referencia a los escritos antiguos, a los escritos originales o a los escritos o a las copias de los escritos originales, donde incluso pudimos notar que el versículo, si no mal recuerdo, creo es el 4 en particular, donde dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, ese versículo no existe en los escritos originales. Se cree que por alguna razón, para darle soporte a los siguientes versículos, donde él dice, donde la persona dice, bueno, no tengo quien me eche al agua, al final de cuentas, cuando yo voy, ya alguien entra antes que yo, pues simplemente se escribió para dar soporte a esa parte, al versículo 5, si no mal recuerdo, perdón, al versículo 7, donde él expresa pues que nadie puede llevarlo al agua, ¿no? Entonces creía que era un ángel el que hacía ese toque de agua y el primero que llegara, pues en este caso era sanado. Pero como les digo, siempre hay narraciones, hay estudios, hay enseñanzas que siempre chocan con nuestra manera de pensar, ¿no? Con nuestra manera de ver la palabra de Dios. Porque de cierto es que Dios puso su palabra en su entendimiento, en su manera de ser, en su manera de compartir con la humanidad, pero que nosotros los humanos somos muy variados al momento de extraer lo que el Señor nos habla en su palabra y poder compartirlo con los demás. Pues conmigo a mí me chocaba, me confrontaba y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que nosotros tengamos algo en la palabra que precisamente no sea un suceso real? Y por supuesto, no podemos nosotros decir no es la palabra del Señor. Estamos hablando de que fue un hecho registrado por alguien que fue inspirado por Dios, en este caso el apóstol Juan, para escribir en el registro precisamente lo que existía en esos tiempos. Como nosotros lo vamos a ver que también en nuestros tiempos existen otros tipos de dichos, existen otros tipos de mitos, otros tipos de creencias, otros tipos de cosas que incluso nosotros pudimos decir, wow, o sea, no me lo imaginaba de esa manera, pero que al final de cuentas está sucediendo incluso hoy en día y entre millones de personas, ¿no? Pero como les digo, chocaba conmigo y decía, Señor, no entiendo, ayúdame a entender, a comprender tu palabra, ¿por qué está eso ahí? Cuando en realidad eso no es real, es un mito, es algo que se creía en aquellos tiempos que existía. Pues al mismo tiempo podemos ver, ¿no?, hasta las mentiras de Saúl, que al final de cuentas eran palabras de él, el no destruir a sus enemigos y él les echaba la culpa a su pueblo que iba con él, ¿no?, para defenderlo. Pero como les digo, me llevó un tiempo poder entender y comprender y que fue gracias a la misericordia de Dios que pude entender la razón por el cual no podía ser un suceso real. En este caso en particular, pudiéramos nosotros decir como el Señor lo trajo a nuestra mente, ¿no? Y en este caso en particular sucedió conmigo que si el Señor hubiera dicho, o sea, me trajo a mi mente, si el Señor realmente permitiera que este suceso fuese real, entonces no pudiéramos ver la misericordia de Dios en ello. Y digo yo, ¿cómo es que no podemos ver la misericordia de Dios en ello?
porque principalmente estuviéramos hablando que si fuera como un juego de lotería, de que solamente viene el ángel, toca el agua, solamente, quién sabe quién sería ese ángel, si se mandó solo, lo mandó Dios o lo que sea, pero que si este ángel solamente tocaba el agua y de entre toda la multitud de enfermos solamente uno podía ser sano, entonces ¿dónde estaba la misericordia de Dios? No podríamos verla ahí. O sea, jamás se podría presentar la misericordia de Dios en ellos, porque cualquiera pudiera decir, perdonen, cualquiera pudiera decir, bueno, pero sanó a uno. Sí, pero ¿cada cuánto venía ese ángel? ¿Cada 3 meses? ¿Cada año? Imagínate, ese hombre tenía 38 años enfermo y Cristo entendió que tenía ya mucho tiempo en esa cama. No dijo cuánto tiempo, la Biblia no dice, pero tampoco dice cada qué tanto tiempo creían que venía el ángel. Además era algo espontáneo, algo de repente, como decía este hombre, ¿no? Cuando se mueve el agua, pues no tengo quien me cargue. Posiblemente el día de ayer tenía aquí a mi tío, a mi primo, a mi sobrino, para que me agarraran y me acarrearan y directamente me tiraran, aunque sea de lejos, a ese estanque. Pero más sin embargo, como mis tíos no están hoy aquí, hoy sucedió el toque del agua, pues me perdí de la bendición de ser sano. O sea que nosotros podemos ver que la misericordia de Dios no se echa a ver, no se refleja, no se muestra en ello. O sea, más bien pareciera todo lo contrario, pareciera como que si fuese un hecho real, fuera como una burla del Señor a la humanidad. Como diciendo, hey ángel, ve, toca ahora, córrele, córrele antes de que se den cuenta, están descuidados, y pum, toca el ángel el agua, y de repente todos escuchan que se movía el agua y todos asustados a ver quién corre primero, ¿no? Sería una burla del Señor para la humanidad, ¿no? Se mostraría todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra, que Él es el Dios misericordioso, aquel que nos ama y que busca cómo llegar a nuestras vidas y sobre todo que Él sabe, mejor dicho, cómo llegar a nuestra vida, ¿no? Como hablamos en este caso en particular, de cómo Dios llegó al corazón de la samaritana cuando no podían verse ni en pintura, pero cómo el Señor sabe cómo tratar con ella y vimos cómo al final ella estaba dando testimonio. En otras palabras, estaba testificando y predicando de Cristo inmediatamente después de esa conversación con él, ¿no? Así que como le digo, para mí chocó por un buen tiempo, no podía entenderlo, pero como Dios es misericordioso y Él dice que al que busca halla, al que toca se le abre y al que pide se le da, pues uno clama al Señor por su misericordia para que nos ayude a entender por qué choca esos versículos con nosotros y no nos ayuda a entender el significado verdadero de Dios en ellos, ¿no? Y como les dije, pues no se vería la misericordia de Dios si hubiera sido un hecho real y al final de cuentas se mirara más bien como que si tuviéramos un Dios que se burla de la necesidad de las personas, que jugara con el sentimiento, con el dolor, con la angustia y con la necesidad de aquellas personas que le buscan. Y ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios dice en su palabra que Él es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y como nosotros podemos verlo incluso a través de esta escena, el Señor, aún de aquellos que en algún momento específico no lo buscaron o lo buscaron de la manera errónea para traer, en este caso, satisfacción o cubrir una necesidad en su vida, aún con todo y eso, nuestro Señor llega a las personas, a pesar de nuestra infidelidad, como lo podemos ver a este hombre. ¿Por qué nosotros podemos verlo? Porque este hombre ni siquiera estaba en el templo de Dios buscando de Dios, sino que Dios lo encuentra en un lugar lejos, apartado del templo del Señor, ¿no? De lo cual tal vez podamos agregar un poquito más adelante. Pero como les digo, ya las personas en este caso en particular tenían su confianza en un evento en su área en particular, en este caso en el estanque de Bethesda, ¿no? Nosotros podemos ver que ya las personas, a pesar de cómo se ve en esos dibujos y como se ve en la vida actual, a pesar de que el estanque está a poca distancia del templo de Dios, donde se supone que la presencia de Dios debería de estar, donde se supone que sería el lugar donde las personas tenían que acudir para clamar a Dios y buscar del rostro de Dios, buscar de la misericordia y del favor de Dios, ellos estaban en ese estanque.
Ellos estaban buscando la necesidad de su vida en ese momento, en ese lugar, el cual no era el lugar que Dios había escogido para que estuviera su presencia. En otras palabras, podemos ver que su fe en Dios se había esfumado. Su fe, en este caso, en la palabra de Dios, había desaparecido y había nacido una nueva fe. Una fe en ese ángel que tal vez cuando se despertaba de su sueño venía y tocaba el agua. Su fe estaba incluso en ese toque de ese agua y su fe había renacido en ese estanque y en ese evento que venía de vez en cuando. O sea que podemos ver cómo la desviación de su fe fue tal vez gradual, no lo sabemos, repentina, o fue en este caso obra de la casualidad por causa de la necesidad. Como nosotros podemos ver en la escritura, estos hombres al final de cuentas parece haberse olvidado de lo que Dios había hecho anteriormente, porque de cierto podemos dar testimonio del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, pero por supuesto ellos no tenían el Nuevo Testamento todavía. Como nosotros podemos ver, Cristo andaba entre ellos todavía. Había sucesos que iban a verse más adelante, otros que ya se habían visto, pero que de ciertos estos personajes ya tenían registros de que Dios sanaba. O sea, nunca había utilizado un evento como lo que vemos hoy en día en el agua, en este caso en el estanque de Bethesda, pero que sí había un evento cuando menos, que ellos tenían como registro donde Dios utilizó el agua para la gloria de su nombre, trayendo sanidad a un hombre, ¿no? En este caso estamos hablando de Naamán. ¿Se acuerdan de aquel Naamán, como dice la escritura, que al final de cuentas tenía en este caso cautiva a una niña de Israel en su casa y ella les hace saber y les dice, si mi Señor va a mi tierra, allá está un profeta, allá está mi Dios con él y él lo puede sanar? Entonces al final de cuentas el rey de este Naamán lo envía a Israel. El rey de Israel recibe esa carta del rey de Naamán y dice, lo he enviado para que lo sanes. El rey se enojó, al final de cuentas dice, ven que está buscando pretextos para echar pleito conmigo, para traernos a guerra. Eliseo escucha en este caso las palabras de su rey y dice, Señor, ¿por qué se molesta? Mándelo para acá y que ellos sepan que hay Dios en Israel todavía. Entonces va Naamán a la casa de Eliseo. Eliseo simplemente le da indicación a través de su siervo que vaya a lavarse 7 veces, en este caso al río Jordán. Naamán se enoja y dice, yo pensé, en otras palabras, que me iba a recibir con pompa, mas sin embargo ni siquiera salió a recibirme, o sea, una ofensa tremenda, como nosotros podemos percibirlo, ¿no? Cuando vamos a la casa de un amigo y sale alguien y dice, bueno, pues, no está, cuando está ahí adentro y nosotros decimos, bueno, este ya no quiere estar con nosotros. Pues al final de cuentas, Naamán lo toma como un desprecio, se va enojado de ahí, pero gracias a Dios por su misericordia y por su amor, que en este caso en particular, uno de los que él lideraba le dice, mi señor, pero si Eliseo te hubiera dicho que te fueras y conquistaras algo grandísimo, no dice en este caso en particular que no, pero algo grandísimo, ¿acaso no irías? Sabían que que su dirigente, en este caso Naamán, era un hombre valiente, o sea, que él no se doblegaba en las rodillas por casi prácticamente por nada, ¿no? Pudiéramos decirlo. Pero al final de cuentas le dijo a quien él dirigía y le dijo, ahora, si tú pudieras hacer eso grandísimo, que te costara mucho esfuerzo, pudiéramos decirlo así, que te costara incluso el perder un brazo, una pierna, lo que sea, tú lo harías. Con más razón, simplemente métete en el río Jordán y se acabó. Entonces dice que Naamán le hizo caso a quien él dirigía y se metió al río Jordán y a la 7ª vez dice que su piel se volvió como la de un bebé, ¿no? Y eso es maravilloso, el poder ver que Dios usa incluso la naturaleza para sanar al ser humano. Pues este registro ya lo tenían ellos. Este paralítico de Bethesda ya conocía de esas historias. Conocía, porque eso todo lo que se hacía en Israel era conocido en todo Israel, ¿no? Y al final de cuentas quedaban como registros, porque eran las crónicas de los reyes donde se narran estas escenas. O sea que ellos
podían en este caso en particular conocer de esas maravillas que Dios hacía en el pueblo de Israel. Pero también le digo, podemos hablar de una escena que posiblemente este hombre no lo había visto todavía, donde Jesús escupe en tierra, hace lodo, le unta el ciego en los ojos y le dice, vete a tal estanque, lávate los ojos, y entonces este obedece, y de ahí termina el hombre regresando ya con la vista para la gloria de Dios, ¿no? O sea, pero en ambos casos podemos ver que fue o por mandato de Dios, que Dios mismo mandó a la persona al estanque a lavar los ojos, a lavarse los ojos, o que Dios utilizó a un siervo suyo, en este caso en particular para glorificar su nombre, y en este caso a Eliseo, para ordenar a Naamán que vaya y se lavara el estanque de Siloé. Pero de ahí en más no podemos decir que por sí solo la naturaleza misma, aunque fuese por un ángel en particular, que al final de cuentas los ángeles no se mandan solos, pues no había ningún registro en la Biblia donde se viera que hubiese alguna persona sanada. De hecho, ni siquiera la Biblia registra en el Nuevo Testamento que alguien pudo haberse sanado por causa de ese movimiento del agua. No hay ninguno por ningún lugar. Así que se trata de un mito, una creencia en las cuales las personas habían puesto su confianza. O sea, que habían perdido la confianza en Dios. ¿Qué quiero? ¿Por qué lo repito tanto? Porque hoy en día estamos viviendo absolutamente de la misma manera. Imagínenselo de esta manera, que hasta el día de hoy se hubiese transmitido esta creencia, que hasta el día de hoy se siguiera escuchando como se escuchan por ahí la medicina milagrosa, lo digo en voz solamente como misterioso, ¿no? La medicina milagrosa, que la pastilla cura todo, que el jarabe quita la tos y quita de todo, alivia las flemas, que la pomada fulana de tal para las rodillas, para la columna, etcétera, etcétera, cosas que vemos hoy en día, ¿no? Pero que imagínense que esto hubiera salido a la luz hasta el día de hoy, que en el estanque de Siloé todavía sigue ese movimiento del agua y todavía personas crean ese mito. Yo les pregunto, ¿a dónde estaría ahorita la humanidad buscando esa sanidad? ¿Estaría de rodillas en su casa orando a Dios por su misericordia? ¿Estaría confiando en Cristo, de que en Cristo hay salud y sanidad como lo vimos la semana pasada? ¿Estaría incluso una persona inconversa llamando a los cristianos diciéndoles, ¿sabes qué? Yo sé que yo no soy cristiana, pero yo sé que Dios les escucha y quiero que oren por mí. ¿Estaríamos nosotros incluso recibiendo mensajes a través de los medios sociales de nuestros hermanos y amigos a quienes queremos mucho, diciendo, ora por mi familiar, ora por mi ser querido, ora por mí para que sea sano? ¿Dónde estuviera la gente? Estuviera trabajando y haciendo el mejor esfuerzo por sacar ese dinero e irse a Israel y meterse esa agua, esperar aunque sea, aunque le toque esperar un mes, una semana, unos días o un año, pero estaría ahí esperando el movimiento del agua con el fin de que fuera sano. Ahora, ¿cabrían toda esa gente en Israel? No lo harían, no cabrían. Pero les digo, si eso existiera hasta el día de hoy, nadie estuviera clamando a Dios. Estuviera puesto su confianza en este caso en particular, en un estanque, en un evento, en un ángel, en un toque que jamás existió. Existió el estanque, existió el movimiento del agua, pero nunca existió la realidad de que era un ángel quien la hacía mover o quien la tocaba en este caso en particular. Como les digo, gracias a Dios por su amor y su misericordia, eso desapareció. El estanque está ahí, las reseñas están ahí, los descubrimientos se han encontrado. Ahorita usted puede encontrar incluso en YouTube videos de cómo luce el estanque, de cómo en este caso en particular existió la ciudad de Jerusalén, existió el estanque con sus 5 pórticos, vinieron sus enemigos, lo conquistaron, lo llenaron de tierra y esos enemigos construyeron encima, vinieron los enemigos de esos enemigos de Israel, lo destruyeron, lo taparon con tierra y siguieron construyendo, y usted puede ver estructuras con diferentes tipos de tierra, pero que al final de cuentas usted solamente ve ese hueco, ese vacío allá abajo donde estaba el estanque, en este caso de Bethesda, ¿no? Pero que gracias a Dios que eso culminó y la gente ahora a través de Jesucristo, a raíz de que Él vino y se presentó a la humanidad, nosotros seguimos ahora
creyendo que existe un Dios que vive y reina para siempre y que todavía tiene misericordia de nosotros. Como les digo, en aquellos tiempos era el estanque solamente. Entonces, era su confianza en ese ángel, con ese toque, en esa agua, en ese estanque. Y hoy en día yo quería traerles unas imágenes, pero no quise mostrarme ofensivo a nadie, sino que quiero mostrarles el amor de Cristo en todo lo que hago, pero que hubiera sido muy enriquecido. Y se los voy a compartir, como siempre les digo, a través de mi experiencia personal. Antes yo tenía confianza en una cruz de madera colgada en el pescuezo. También tuve una cruz de plástico, pero mi confianza y mi fe estaba en ese plástico. También usé uno que se llamó el escapulario, también una colgadera con un trapo con la figura o la foto, en este caso de la Virgen María o de los santos del Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Quien quiera que haya sido, porque no recuerdo en exactitud con quién. Pero que mi confianza estaba puesta en ese plástico. También teníamos confianza en las fotografías de María o en los dibujos que se hacen de María, porque nadie entiende en sí, en realidad, cómo lucía María. Nadie sabe en sí la figura de la cara de Cristo, ni del apóstol Pedro, ni de Pablo, ni de nadie. Pero que le digo, teníamos nosotros la confianza en esa fotografía que teníamos en casa. Era un pedazo de papel con pintura, con un cristal encima y madera alrededor, pero nuestra fe estaba puesta en ello. También estaba puesta en las esculturas que hacemos de tierra, o ya sea de yeso, o ya sea de cemento, o sea de cerámica, de lo que sea. Pero teníamos la confianza en ello. Incluso mi madre, en su inmadurez todavía como cristiana, cuando le entregó su corazón a Cristo, y que lamentablemente en aquellos tiempos no había tantas iglesias cristianas en nuestras tierras, ella me decía a veces que andaba por unos lugares que para nosotros eran lugares peligrosos. Y yo le decía por teléfono a mi mamá, pero ten cuidado, y ese lugar es peligroso. Y dice, no, dice, yo traigo a mi ángel que me cuida. Y le decía yo, ¿y qué ángel? O sea, la Biblia narra, ¿no? Que en este caso los niños tienen un ángel que los cuide, los proteja. Y yo le dije, ¿pero qué ángel, mamá? Y dice, no, dice, traigo aquí un folletito con el ángel fulano de tal, con una oración, y la traigo metida en el pecho, así que vengo bien cuidada. O sea, la fe de mi madre se había transferido igualmente del Dios verdadero a una imagen, a un panfleto, a un pedazo de papel con una pintura y una escritura en ello. Y les digo, nos sucede lo mismo como le sucedió a estos hombres en el tiempo de Israel. Nuestra confianza estaba puesta en objetos de plástico, de madera, de papel, con pintura, con vidrio, de cerámica, pero que al final de cuentas solamente eran estructuras. Y yo me pregunto hoy en día, ¿de verdad vale la pena o qué sentido tiene, mejor dicho, poner nuestra fe en la madera, en el papel, en la pintura, en la cerámica, en el yeso? O sea, ¿qué sentido tiene cuando tenemos al Dios del papel, al Dios de la pintura, al Dios de la escritura, al Dios del plástico, al Dios del vidrio, al Dios del metal, al Dios de la cerámica, al Dios del yeso? ¿No será mejor, más razonable tener nuestra fe en el Dios de todos estos instrumentos que tener nuestra fe en los instrumentos que existen en la tierra? ¿Acaso no dice la Biblia que nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata, que Él hizo el universo entero, que Él creó todas las cosas? ¿No dice el apóstol Juan que Cristo creó todas las cosas? O sea, creó el fierro, creó el metal, creó la tierra, creó la madera, los árboles, creó el plástico. El Señor lo creó todo. ¿No será más razonable tener nuestra fe mejor en nuestro Dios, que es el Dios de todo esto? Y digo yo, ¿dónde está nuestra fe? Nuestra fe mayormente la transmitimos a plásticos, la transmitimos a papeles, a fotografías. E incluso aunque fueran personajes bíblicos, que sea la Virgen María, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el Padre de Jesucristo, José, quien quiera que sea, todos fuimos creación de Dios. ¿No es más razonable en este caso de transferir nuestra fe, en lugar de tenerla en una creación de Dios, que tenerla en el Dios verdadero?
Estos ejemplos lo tenía este hombre. Él tenía registros, en este caso en particular, de que Dios había hecho el milagro a través del agua, sí, pero era Dios el que había hecho milagro. Nosotros ahora tenemos la palabra del Señor que nos ayuda a entender que nuestra fe debe estar puesta en nuestro Señor y no en el instrumento del Señor y no en la creación del Señor y no en las cosas que Dios ha hecho para que nosotros las disfrutemos, sino más bien en el creador de todas las cosas, que es nuestro Dios. Como les digo, eso sería obvio. Es claro para nosotros entender cuando caemos en este tropiezo porque vemos la figura física ahí. Cuando entramos en un hogar y en una casa, incluso desde afuera, que hemos visto nosotros varias casas, como afuera de su casa tienen esculturas de la Virgen María, tienen esculturas de San Judas Tadeo y tienen esculturas de otros personajes, y nosotros podemos captar automáticamente y decir, estas personas tienen la fe en ese monumento, en esa figura de quien quiera que sea, pero que fue hecha ya sea de yeso, de cemento, de cerámica. Pero su fe está puesta en ese instrumento. Y nosotros lo identificamos muy rápido y nos damos cuenta que su fe de su Dios se ha transferido a un material que es manejable incluso por el ser humano, porque fue el hombre el que lo hizo, fue el hombre en este caso en particular, permítame un segundo, fue el hombre el que le dio la figura, fue el hombre en este caso en particular que le dio la forma. Si es plástico, utilizó una máquina para hacer una cruz de plástico. Si es de metal, igual de la misma manera la cortó. Si es en este caso de madera, la cortó para darle esa figura. Si es una figura incluso pintada en un papel, en un cuadro, el hombre fue el que lo manipuló. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esa escultura? Dios no la hizo el cielo y la bajó con una correa con 4 lienzos como le mostró a Pedro en aquella visión para que el humano la tenga aquí abajo. De hecho, él dijo que ninguno tenía derecho de hacerse ningún tipo de imagen, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero nosotros los seres humanos siempre estamos transversando la palabra del Señor, haciendo las cosas al revés de lo que Dios nos lo pide, pero que el Señor nos ha permitido en su misericordia que al menos nosotros y todos los que han estado atrás de nosotros hasta que Cristo vino y se conformó la palabra del Señor, que nosotros entendamos que nuestra fe debe estar puesta en el Dios de todas las cosas. El Señor permite que nosotros podamos comprender que a veces es obvio, pero en otras ocasiones no es tan obvio. Yo le estaba diciendo a los jóvenes en esta tarde, les voy a dejar una pequeña tarea. Le digo, usted tome un pedazo de papel y una pluma y anote en el momento que usted levanta el teléfono para contestar una llamada, levante la hora, a qué hora lo levantó y ponga la hora, a qué hora lo pagó. Cuando usted vea un mensaje, ponga la hora en lo que levantó y ponga la hora que dejó de verlo. Cuando se mete en las redes sociales para ver toda esa clase de cosas, y tanto de ayuda como también otras tonterías que no ayudan, escriba la hora que lo subió, que lo vio y a la hora que lo apagó. Y así en todos los eventos que usted haga con el teléfono, anótelo. Y después le dije, sume todo el tiempo en el cual usted estuvo utilizando ese teléfono. Le digo, y usted va a descubrir, le digo yo, que usted usa mucho más tiempo en el teléfono que el tiempo que usted está con Dios. Y le digo, y eso es solo el teléfono. Si le agregara el tiempo que está en la televisión, si le agregara el tiempo que pasa en la calle, si le agregara el tiempo que usted desperdicia a veces simplemente descansando, y si le agregara el tiempo que usted comparte con las demás personas, usted se daría cuenta que definitivamente prácticamente no tuvo tiempo para Dios. En otras palabras, nuestra confianza en nuestra vida y nuestra desviación hacia la fe en Dios está en este caso muy lejos de ser una realidad. Porque ahora, como tenemos tanto tiempo lejos de Dios, nuestra fe y nuestra confianza en Dios se transfiere a los amigos, se transfiere a las personas, en este caso si somos personas que trabajamos en nuestro jefe, incluso a las personas más conocidas, aunque que no sean nuestros amigos. Y en el momento de necesidad, en lugar de ir a tirarnos de rodillas delante de Dios y pedirle, Señor, ayúdanos, ten misericordia, mira la dificultad en la que estamos, al final de cuentas vamos a descubrir que nuestra confianza o nuestra fe ya no está en Dios. Porque si es una necesidad, en este caso que nuestro hijo cayó enfermo, al final de cuentas nosotros
Si necesitamos cualquier cosa, acudimos al hombre. Si tenemos una emergencia económica, al primero que decimos es, en lugar de venir a Dios y tocarle la puerta y decirle, Señor, ayúdame, al primero que hacemos es al mejor amigo, y si el mejor amigo no tiene, entonces vamos y le tocamos la puerta a nuestro jefe y decimos, nuestro jefe, como nuestro jefe tiene dinero y nos va a ayudar. O sea que al final de cuentas hay otras cosas que no son tan obvias, pero que le quitan ese lugar a nuestro Dios. Y ahora nuestra fe se transfiere de nuestro Dios ya no a los artículos personales, sino a las personas, a nuestros amigos, compañeros de trabajo y aún a nuestros jefes, ¿no? Aún nuestros hijos, cuando todavía no están maduros en las cosas de Dios, su confianza o su fe está puesta en sus padres. Saben que sus padres no los van a dejar morir de hambre, pero que al final de cuentas, con todo y eso, su fe está equívoca, porque su fe debe estar siempre puesta en el Señor, que el Señor es el que nos da la vida a nosotros, y al final de cuentas, mientras el Señor nos tenga con vida, pues vamos a estar ahí, pero cuando nosotros no vayamos, entonces ¿en quién deberían de confiar? Ya nosotros no estaremos aquí, así que su confianza debe estar puesta en el Señor siempre. Ahora bien, también vemos, amor, perdónenme un segundito porque como el tiempo no está corriendo acá, estoy ignorando la hora que está pasando. A ver si mi amor, si me escuchas por ahí, no estoy seguro si estás por aquí, pero si me escuchas, avísame el tiempo recorrido, por favor. ¿Cuánto tiempo llevo? Perdón. Me avisas, por favor, para no pasarme. Si no quiero tenerlos aquí hasta la madrugada. Gloria a Dios. Como les digo, entendemos que algo pudo haber pasado en la vida de este hombre y de todos los demás. 46, amén, gloria al Señor. Entendemos que estas personas, por alguna razón, perdieron su confianza o la credibilidad del ser humano en sus vidas. Cuando deberían de estar en el templo de Dios buscando de la presencia del Señor, al final de cuentas estaban buscando la sanidad en un estanque con un ángel que es, solo Dios sabe quién inventaría eso, ¿no? Pero que le digo, ellos ya no creían en los líderes religiosos. Algo tuvo que haber pasado para haber entendido que ya Dios no se movía entre ellos, que ya Dios no estaba en su templo, que ya Dios los había abandonado a ellos y posiblemente creyeron de que si Dios por alguna razón abandonó a estos líderes religiosos, pues no digamos de los demás, ¿no? Que los demás son dirigidos por este líder religioso. Pero como les digo, ya ellos no creían en ellos. Una respuesta que podemos encontrar acertada de parte del Señor en su palabra es aquella que Cristo dijo, ¿no? Cuando vino al templo y le dijo, mi casa de oración será llamada. Dice, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea que podemos ver o palpar a través de la palabra de Jesucristo que había habido corrupción, que había habido un engaño de Satanás en la vida de todos ellos, a tal grado que lo más importante era lo que se manejaba en ese lugar. En otras palabras, ya no era la presencia de Dios obrando en sus vidas, ni tampoco en su gobierno, sino más bien lo que ellos obraban a través de ese templo. Estamos hablando de los costes monetarios de los cambistas, de la venta de las ovejas y de las palomas y de todo lo que vendían en este caso en particular para las ofrendas del Señor en aquel día. Cristo les dijo que era una cueva de ladrones lo que habían hecho. Ya de lo de casa de oración ya no quedaba absolutamente nada. Y podemos imaginarnos a este hombre entonces no queriéndose acercar al templo porque había encontrado que la mayoría de ellos eran personas corruptas, eran personas malvadas y eran personas que ponían cargas sobre los demás que ni ellos mismos querían llevar. Entonces, ¿con qué ánimo, con qué deseo pueden arrimarse a estas personas para pedir entonces auxilio por una sanidad, por una necesidad, en cualquiera, independientemente de la que haya sido en ellos en ese momento? Porque la Biblia nos habla de que había ciegos, había paralíticos, pero que había muchas personas llenando ese lugar. Pues al final de cuentas perdieron su confianza en sus líderes religiosos. Al mismo tiempo, lo que quiero ilustrar es
que permita el Señor en su misericordia que nosotros como líderes no cometamos tanta torpeza a tal grado que a las personas las hagamos huir de donde quiera que estemos, ya sea en la iglesia, ya sea en un lugar apartado donde hagamos alguna campaña, o ya sea incluso a través de los medios sociales. Que el Señor nos libre a nosotros como líderes de ser el tropiezo de esas personas que no solamente en este caso en particular se vayan de vernos a nosotros y se vayan a ver otras personas. Amén. Si es así, gloria al Señor. El problema sería que esas personas, por causa de nosotros, nos dejan de ver a nosotros y dejan de buscar de Dios. Como yo he tenido experiencias con personas a las cuales les he dicho, mira, si tu problema fue que te fuiste de nuestra iglesia porque un hermano pecó contra ti y tú te molestaste y no quisiste perdonarlo y te fuiste a otra iglesia, amén, gloria a Dios. Está bien, no hay problema. Yo no me quejo ni te juzgo por ello. Yo veo que hiciste lo correcto, pero si tú me dices que hoy te saliste de la iglesia porque un hermano te pecó contra ti, no lo perdonaste y te fuiste y no te fuiste a ninguna otra iglesia, entonces déjame decirte que el problema está en ti, no en tu hermano, porque tú te has alejado de Dios cuando siempre debiste de estar tomando en cuenta de que nosotros los humanos nos equivocamos, pero Dios no. Dios siempre busca lo mejor para nosotros, a pesar de que tenga que apretarnos los tornillos. Y Él, gracias a Dios por su misericordia, Él entendió y comprendió y me dijo, tienes razón. O sea, pero que al final de cuentas le digo que no seamos nosotros los líderes haciendo tropezar a los demás o los que compartimos la palabra del Señor, aunque no llegamos a tener un liderazgo, pero al mismo tiempo quisiera transmitir el mensaje a las personas que reciben la palabra del Señor, que si en este caso en particular usted recibe un agravio grave delante del Señor de un liderazgo, que usted si se aleja de ese lugar, de esa iglesia o de ese canal en las medios sociales para buscarse otro, amén, gloria a Dios, pero que no se aleje usted de Dios por completo, que ahora usted no empiece a buscar su fe o su confianza o a crear la nueva en objetos o en eventos que al final de cuentas lo único que nos llevan es al tropezadero, como decimos en nuestro país, en México, al matadero, ¿no? Sino todo lo contrario, que nuestra fe siempre esté en nuestro Dios y que si en algún momento algún líder o alguna persona a quien nosotros vemos siempre y escuchamos sus prédicas y su enseñanza tropiezan o pecan contra nosotros, digamos, bueno, cerramos esta página, abrimos una nueva, o ya no visitamos este canal de YouTube o este medio social en Facebook o en Twitter, pues vamos a buscarnos a otro, pero que nunca quitemos nuestra fe de nuestro Dios, el cual vive y reina para siempre, y Él es el que nos va a pedir cuenta tanto a los líderes como a aquellas personas que son lideradas, en este caso, en las cosas del Señor. Así que permita el Señor que nosotros entendamos y comprendamos que a pesar de que alguien peque o tropiece contra nosotros, nuestro Dios está ahí, nuestro Dios sigue fiel, nuestro Dios sigue siendo el Dios todopoderoso, nuestro Dios sigue siendo el Dios del universo, nuestro Dios sigue siendo el Dios que creó el cielo y la tierra, nuestro Dios es el que sana, nuestro Dios es el que salva, nuestro Dios es el que bautiza, nuestro Dios es el que viene pronto, pero que al final nuestro Dios sea nuestro todo, que nosotros solamente nos veamos como hermanos, como en Cristo Jesús, que al final de cuentas, al igual que toda la humanidad, tratamos de dar lo mejor de nosotros, pero en este caso nosotros para Dios y ellos a veces lo hacen para el mundo. Pero que le digo, permita el Señor que nuestra fe no se transfiera ni al metal, ni al plástico, ni a la madera, ni al papel y ni a la cerámica o como usted quiera llamarle, sino que nuestra fe está puesta en Dios. Y por último, yo sé que ha corrido el tiempo, y por último, nosotros podemos ver en este caso en particular de que a pesar de ese desvío de fe de ese hombre, nuestro Dios tuvo misericordia. Vino, lo miró, dio todo el tiempo que tenía, en este caso paralítico, y el tiempo que tenía ya ahí, tuvo misericordia de él y Dios lo sanó. Ahora él no tiene excusa para decir, se me hizo el milagro, dándole crédito ni a las cosas ni a los eventos,
Porque a pesar de que la fe de muchos esté desviada en el papel, en el plástico, en la cerámica, en lo que sea, Dios ve el corazón del hombre, ve su sufrimiento, ve su necesidad y en su misericordia obra el milagro. Pero las personas, por estar lejos de Dios, le echa el crédito a ese papel, a ese plástico, a esa madera, a esa pintura en ese cuadro o a ese monumento de cerámica o monumento de piedra o de cemento, lo que sea. Es Dios el que tiene misericordia del ser humano y es Dios el que sana. Y eso es lo maravilloso, de ver que Dios, a pesar de que nosotros nos hemos desviado, el Señor llega en un momento oportuno en nuestras vidas, aunque nosotros, por supuesto, a veces seguimos haciendo enojar a Dios, porque Dios dice que en lugar de darle gloria a Dios por todas las cosas, le damos la gloria a la criatura del Señor. Permita el Señor en su misericordia que nosotros podamos entender que nadie, absolutamente nadie, va a ser misericordioso con nosotros, sino nuestro Dios. Así que nosotros podemos ver en la Biblia que aún con todo y eso, Dios tiene misericordia. Pero hay una consecuencia que vamos a ver en las próximas clases con este hombre, donde al final de cuentas este hombre se rinde a nuestro Dios. O sea que no se quedó así. No es que hizo Dios el milagro, hizo Jesús el milagro y él siguió con sus cosas. No, nuestro Señor habla con él, trata con él y al final de cuentas él termina rindiéndose a nuestro Señor. Amén. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros, lejos de tener esa ira y ese enojo, el hermano Pablo siempre hablando de esto, siempre hablando del otro, no, permita el Señor que se nos quite en nosotros esa actitud y que tengamos una actitud abierta al conocimiento de la palabra de Dios. Y si usted cree, si usted piensa que en algo estoy equivocado, estoy errado, pues como dice el apóstol Pablo, tome lo bueno y deseche lo que para usted es malo, porque precisamente pues para nosotros no lo es, por eso lo estamos compartiendo, ¿no? Si fuera algo malo, pues no lo compartiéramos, pero si para usted le suena un poco espinoso, un poco molesto, un poco irritante, pues tome lo que usted cree que es de beneficio para su vida, ponga el resto a un lado y continúe adelante, que seguiremos compartiendo la palabra del Señor conforme el Señor en su misericordia nos vaya ayudando día con día. Y como les he dicho, ustedes no son los únicos que aprenden. Nosotros también aprendemos en el proceso de enseñar la palabra del Señor. Amén. Aún yo mismo, como yo mismo le he compartido a mi esposa en ocasiones, le digo, yo siento que deberíamos de buscar las de Dios de una mejor manera. Siento que desperdiciamos mucho tiempo en otras cosas y no tomamos más tiempo para vivir para nuestro Señor. Y estamos en esos planes de hacer una transición, un cambio en nuestras vidas en la familia para empezar una vez más, como cuando recién dice la Biblia, cuando recién tuvimos ese primer amor con nuestro Dios. Y que el Señor siga ayudándonos y glorificándose en la vida de todos y cada uno de nosotros y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos vernos el rostro en la presencia de nuestro Dios. Amén. Y como siempre, pues no faltaba más la pregunta del millón. La pregunta sería, ¿en quién tienes puesta tu confianza el día de hoy? Y la segunda pregunta sería, ¿y en quién confiarás en el día de mañana? Y yo te pregunto, posiblemente vas a encontrar, bueno, yo tenía la confianza hoy en día en tal, en fulano, mangano, en sutano, en este y en el otro. Pero digo, y de ahora en adelante, ¿en quién confiarás? ¿Seguirás confiando en la roca? ¿Seguirás confiando en el papel? ¿Seguirás confiando en este caso, en la madera, en el plástico, en la cerámica, en el yeso, en el cemento, en todo ese tipo de esculturas? ¿O terminarás convenciéndote que en el único que tendrás que tener puesta tu confianza y tu fe es en el Señor? Así que permita al Señor que te dé sabiduría y entendimiento para comprender que no hay como poner nuestra fe en el Dios de todos esos materiales. Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿qué les parece si nos despedimos bendiciéndonos unos a otros también? Gloria sea al Señor. Veo que no hay peticiones de oración hoy en día, pero que si lo haya más adelante, en los que siguen otros viendo el video,
pues que el Señor permita que podamos compartirlo incluso en la próxima clase para que todos estemos orando los unos por los otros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite en tu misericordia, Señor, que tú puedas darnos gracias delante de las personas que nos escuchan. No solamente aquí a través de los medios sociales, sino también en nuestra iglesia, con los jóvenes. Porque ciertamente, Señor, a veces quisiéramos compartir toda tu palabra en una sola ocasión, pero es imposible, Señor. Y al mismo tiempo sabemos que necesitamos un tiempo adecuado para compartir tu palabra con el fin de que incluso no sea gravoso para ellos. Danos gracia delante de ellos y danos sabiduría y entendimiento para poder transmitir tu mensaje de forma que no sea cansada para ellos, que no sea molestosa, que no sea irritante y a tal grado que ellos deseen dejar de recibir nuestra enseñanza e irse a otros lugares. Pues nuestro anhelo y nuestro deseo es servirte de todo corazón, Señor, y no de ser tropiezo para los demás, ni mucho menos para ti. Permite que nosotros seamos sabios a compartir tu palabra con el fin de no herir los corazones de los demás, sino llenarlos de conocimiento de tu palabra y que en ese conocimiento puedan conocerte a ti a través de tu palabra, puedan rendirse a ti y puedan transferir esa confianza y esa fe hacia ti, Señor, independientemente de dónde la tengan, sea una persona en particular, sea en este caso un objeto o sea un evento incluso en el diario vivir, Señor. Pero que en todo momento seas tú misericordioso con nosotros, ayudándonos a transmitir esta palabra, este mensaje de ayuda, de fortaleza, de aliento, de sabiduría y de entendimiento y de salvación con aquellos que nos escuchan, Señor. Ayúdanos, sabemos que no somos perfectos, pero clamamos a ti por sabiduría, por inteligencia, por guianza, para que tu Santo Espíritu, Señor, también nos use a nosotros como una herramienta útil en tus manos y que sea Él hablando a través de nosotros, Él guiándonos, Él tocando los corazones de las personas que nos escuchan y que al final de cuentas ellos ni siquiera, como siempre he dicho, ni siquiera puedan acordarse de nosotros, pero que jamás te olviden a ti y tu palabra. Que ellos nunca pongan en la confianza en nosotros como un elemento de sabiduría y de inteligencia o de conocimiento de tu palabra, sino que transfieran esa fe hacia ti, que tú fuiste el que nos diste tu palabra. Nosotros somos tus instrumentos solamente, Señor, y algún día moriremos y ellos, cuando nosotros moramos, que mantengan esa fe y esa confianza en ti, Señor, sabiendo que tú eres el único que traerá salvación, sanidad, ayuda y fortaleza, ya sea material, económica, física y aún en este caso hasta monetaria para sus vidas, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias porque tú eres misericordioso y tú nos ayudas y nos fortaleces y nos enseñas a través de tu palabra. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por este tiempo y espero que no haya sido muy cargado para ustedes. Voy a tratar de ponerme un relojito aquí que me esté anunciando la hora, porque en este momento los números siguen en cero en Facebook. Pero le damos gracias a Dios que mi esposa nos confirmó que sí se sigue transmitiendo, a pesar de que no me muestra a mí que se está transmitiendo. Amén. Así que Dios siga haciendo el milagro y la obra para que estos mensajes, no solamente a través de su siervo, sino a través de todos los siervos del Señor, puedan ser transmitidos en todos los medios sociales, en persona y de cualquier forma que el Señor nos los permita. Amén. Así que muchas y muchas gracias a todos ustedes por disponer su tiempo en su corazón para estar con nosotros, en especial por permitirnos entrar en sus hogares, pero sobre todas las cosas, por tomar un poco de su preciado tiempo para estar con nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga grande y abundantemente y reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. A Dios sea la gloria siempre. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima semana y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Hasta pronto. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente.